OKU Podcast, El consumidor inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenas y bienvenidos a todos de nuevo. En este episodio seguimos hablando de criptoactivos. Estaremos todos de acuerdo en que cuanta más información tengamos, mucho mejor a la hora de invertir. En ese sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado una encuesta sobre criptomonedas entre la población española. Por supuesto que hay mucha más información. La CNMV, por ejemplo, tiene publicada su propia encuesta. Luis Antonio Salvador, experto de OKU en inversiones, nos explica sus diferencias. No, hay distintos estudios que se han hecho de criptomonedas. Uno de ellos lo hizo la CNMV y nosotros, en colaboración con el Ministerio de Consumo, hemos hecho una encuesta tratando de ver una voz distinta que no solamente fuera la de qué son las criptomonedas, cómo se invierte en criptomonedas, sino también advertir un poco de los peligros. Es decir, y esta la hemos realizado por la OKU con el Ministerio de Consumo, que se hizo en el mes de septiembre. Bueno, pues es una encuesta que se ha realizado telefónicamente, que es representativa de la población española. Se han hecho más de 2.000 encuestas, que se hizo en el mes de septiembre. Es decir, los resultados fueron antes del estallido de la plataforma FTX y fue incluso antes de los grandes batacazos del Bitcoin que ha habido posteriormente. Es un informe que van a poder encontrar en la web de OKU y que se ha hecho con la ayuda del Ministerio de Consumo, pero que la responsabilidad es exclusivamente de la Asociación de Consumidores y Usuarios. En la conversación que hemos mantenido con Luis Antonio Salvador, experto de inversión en OKU, le hemos pedido que nos dé más datos sobre esa encuesta que, como bien decíamos al principio del programa, estará disponible a finales de diciembre del 2022 en la web de OKU. Pero dejemos que sea él mismo el que nos dé algunos datos interesantes. Hemos tratado de identificar o de saber si esta gente que invertía en criptoactivos sabían dónde se estaban metiendo, ¿no? Entonces, casi la mitad de los inversores en criptomonedas, es decir, el 46%, tomaron su decisión de compra y venta de criptoactivos siguiendo únicamente su propio criterio. Es decir, información que habían encontrado online o que habían leído en algún medio offline. Otro 26% por lo que le dicen sus amigos y un 8,4% de lo que les proponen familiares y conocidos. Es decir, existe mucho de autoinversión, mucho de autoconocimiento y solamente había un 14% que decían que seguían las recomendaciones de expertos. Aquí queremos hacer una advertencia desde OKU. Es decir, hay mucha gente que se puede calificar de experto o que se puede considerar experto, pero si nosotros pensamos que la primera criptomoneda nació en 2008, es decir, la mayor experiencia que puede tener alguien que naciese desde el principio son 14 años en criptomonedas. Es decir, y la mayoría de la gente se ha metido en este mundo 2, 3 años y ya se autotitulan como expertos o simplemente porque manejan un lenguaje que el mortal de los humanos no sabemos utilizar, pues la gente les atribuye la vitola de expertos. Esto, si lo comparas con el mundo de la inversión real, donde hay gente como Warren Buffett que lleva 80 años invirtiendo, que ha visto todas las crisis, como que hay, digamos, una formación académica, que hay estudios hechos contrastados de cómo evolucionan a largo plazo. Es decir, hay libros de finanzas como El inversor inteligente de Benjamin Graham, escrito hace 50 años, que todavía se sigue utilizando y que se sigue, digamos, poniendo en valor cada día. Pues los expertos que hay ahora en criptomonedas yo los pondría un poco entre comillas. No voy a decir que tiene un afán de falsedad de engañaros, porque no es así. Hay gente que son creyentes, son believers completamente en el mundo de las criptomonedas. No son estafadores, tampoco todo el mundo, pero hay que poner un poco entre comillas la información que nos pueden proporcionar. Y aquí en la encuesta salía otro dato interesante, porque cuando se les preguntaban, y que contrasta un poco con lo anterior, ¿no? El de buscar información en la red o autoaconsejarse para invertir en una divisa o una criptodivisa o en otra. Es que cuando les damos una serie de afirmaciones para ver si estaban de acuerdo con ellas o no, por ejemplo, la gran mayoría, el 73%, se mostró de acuerdo en que existen infinidad de fraudes relacionados con las criptomonedas. Es decir, son conscientes de que existen muchos fraudes. Pero es que por otro lado,
el 60% prácticamente decían que la información existente sobre criptoactivos está manipulada por fuentes interesadas. Es decir, la gente también sabe que la mayoría de información que sale en la web pues tiene un poco cuestionable. Quien lo está diciendo es porque tiene probablemente esa criptomoneda o porque está cobrando por promocionar esa criptomoneda, lo cual asesorarse a sí mismo buscando en información, pues habría que tener bastante cuidado antes de jugarse su dinero basándose en esa información. Como es de esperar, el grado de conocimiento sobre criptomonedas y sus riesgos asociados es mayor entre los inversores habituales, dado que la población general muestra un nivel más alto de desconocimiento. A pesar de ello, es llamativo que un 40% considera que las criptomonedas están reguladas por ley y que un 29% considera que tiene los mismos riesgos que otras inversiones. Es interesante también conocer que los inversores en criptomonedas hacen un uso más intensivo de las redes sociales y de las tecnologías de la información, tanto a nivel de gestiones de banca online o incluso de búsqueda de información, que el conjunto de la población en general. A diferencia de la población donde los inversores recurren a un asesor, los inversores en criptomonedas buscan de forma más autónoma información sobre posibles inversiones, principalmente a través de documentos informativos del producto en el que se está interesado, prensa especializada y foros online. Y ya que hablamos de tecnologías, Luis Antonio Salvador nos habla del futuro de los criptoactivos y su relación con las nuevas tecnologías como el blockchain. Desde OCU somos conscientes de que una cosa es la tecnología blockchain o cadena de bloques en la que se basa el mundo de los criptoactivos, que nosotros creemos que ha llegado para quedarse, ¿no? Tiene un futuro innegable en aplicaciones como los contratos inteligentes, como la identificación digital, como la trazabilidad de productos de consumo a lo largo de una cadena de distribución. Es decir, son utilidades que van a ser el futuro y vamos a seguir viendo esta tecnología dentro de 10, 15, 20 años, 40 años seguramente. Pero eso no quiere decir que las criptomonedas que se basan en esa tecnología vayan a tener ese futuro también brillante. Es decir, una cosa hay que distinguir entre lo que es la tecnología, que vamos a encontrar mucha información y realmente es una tecnología de futuro, y otra cosa es que si esta criptomoneda o esta tal criptomoneda va a tener futuro o no va a tener futuro. De hecho, si pensamos que en el mundo actual se han contabilizado más de 10.000 criptomonedas, es decir, el 99% de ellas están abocadas a desaparecer. Esto, por ejemplo, lo comparamos con la moneda que se llama fiduciaria o fiat, que es la que emiten los estados. Hay apenas 160 monedas en el mundo, pues compararlas con las más de 10.000 que hay. Es lógico que muchas de estas criptomonedas desaparezcan y su valor tienda a cero o desaparezcan completamente. ¿Que habrá Bitcoin, Ether y alguna otra? Pues probablemente sí. Lo que no sabemos es a qué valor estarán. Si usted es de los pocos que ha tenido suerte al invertir en criptomonedas, pues eso es lo que ha tenido usted, suerte. Porque realmente, y como hemos visto a lo largo de 4 episodios, no hay nada que garantice nada en materia de criptomonedas. Si quiere más información al respecto, le invitamos a visitar la página web de OCU y también a descargarse la encuesta que estará disponible desde finales de diciembre del 2022. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por su atención en estos 4 episodios en los que les hemos hablado de los riesgos de invertir en criptoactivos. OCU Podcast, El Consumidor Inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios.